Ahora, ¿por qué es importante que nosotros podamos desarrollar esta fe para el 2012 y nosotros podamos vivir este mover de Dios que todos estamos anhelando? Miren, la Biblia dice en Hebreos 11, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Los de antes alcanzaron ¿qué cosa? Buen testimonio. ¿Quién es ella? Ella es la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Y qué quiere decir eso? Que el testimonio es la revelación del plan de Dios para cada uno de nosotros. Que cuando yo recibo la palabra, creo lo que Dios tiene para mí, empiezo a caminar hacia mi futuro, yo tengo un buen testimonio. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro, ¿qué cosa? Tan grande nube de testigos, dice. Hay una nube de testigos que nos están mirando a nosotros. ¿Quiénes son las nubes de testigos? En el cielo hay una nube de testigos y en la tierra también. Porque hay gente que quiere que a ti Dios te pueda bendecir, porque eso genera esperanza en la vida de la persona que recibe la bendición. Porque si le bendijo a Juan, si le bendijo a Marcos, si le bendijo a María, si le bendijo, ¿verdad?, a Ramiro, si le bendijo a él o a ella, también Dios me puede bendecir. Tu testimonio genera ¿qué cosa? Esperanza de que puede cambiar las cosas, ¿sí o no? Entonces, es importante que usted y yo generemos el testimonio de fe y de vida con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, miren lo que dice la Biblia en Hebreos 11:3. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué cosa? Lo que no se veía. Entonces, si todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, en mi vida también, mi proyección hacia mi futuro, en un caso que usted quiera una casa, que usted esté proyectándose una familia, eso todavía no se ve, no se ve. ¿Por qué? Porque hoy todavía no es una realidad, pero usted tiene que tener la fe y no bajar la guardia, porque en un momento eso que está en el mundo futuro se va a hacer una realidad en tu vida. Amén. Y eso que quiere decir en la vida tuya es un buen testimonio. ¿Por qué? Porque la fe le agrada a Dios. Porque dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia, mis hermanos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay, crea que ya tiene lo que está viendo, aunque está en el mundo invisible. Y eso genera un buen testimonio. Y ese testimonio le sirve a otros para que también ellos tengan esperanza. Si usted dejó las drogas, si usted dejó el alcohol, si usted fue sanado del cáncer, ¿cuántos fueron sanados de una enfermedad imposible? Levante su mano. Miren, estas personas fueron sanadas de enfermedades imposibles. Ese testimonio, ¿qué genera en la vida de las personas? Genera esperanza. Es un testimonio. Por eso hay que contar el testimonio a la gente. Porque eso dice, si a mí me sanó, Dios también te puede sanar a vos. Amén. Entonces, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ¿qué fue el esperma que se usó para poder crear? Dice en la Biblia que por la fe, dice, entendemos que el universo fue constituido por la palabra, dice. Entonces, la palabra tiene un poder creativo, tiene su propio ADN cuando nosotros empezamos a hablar la palabra y proclamar la palabra, y entendemos que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? La palabra no se ve, pero se oye. Y dice la Biblia, mis queridos hermanos, en 1 Corintios, si usted va rápidamente al libro de 1 Corintios, vamos a comprender algo muy importante. Antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que aman. Entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Entonces hay algo que Dios preparó para cada uno de nosotros, pero lo que ojo no vio ni oído yo, ¿por qué? Porque eso todavía está en el mundo invisible, lo que no se ve. Amén. Entonces yo tengo que ir arrebatando, teniendo la capacidad de poder ver en el mundo futuro mi proyección.
Si vos querés tener una familia, tenés que ver hacia un mundo futuro. Yo me acuerdo bien, a los 13 años yo dije, yo me voy a ir a las Olimpiadas. No tenía esperanza para irme a las Olimpiadas. Nadaba en un club que ni figuraba en el mundo del deporte. Nadaba en un club que el agua era sucia, era una mugre. Había murciélagos en el agua. No se veía el fondo. Era una pileta de 50, la pileta del Parque Club. No sé si usted alguna conoció. Pero yo dije, yo me voy a ir a las Olimpiadas. ¿Qué hice yo? Tiré una palabra hacia el futuro. Milagrosamente se dio todo como para que yo vaya y entrene para las Olimpiadas. Y en 1976 yo estaba nadando en el club número 1 en el mundo en la natación. Mission Viejo Nadadores, con el coach número 1 del mundo. ¿Cómo se dio eso? Miren, a los 13 años yo tiré una palabra sin ser un hijo de Dios, pero envié una palabra hacia el futuro. Yo me voy a ir a las Olimpiadas. Decirle que está al lado, ¿qué palabras envía a tu futuro? ¿Qué palabras? ¿Entiende? Hay gente que dice, su papá murió a los 50 años, su abuelo murió a los 50. Él dice, yo también me voy a morir a los 50, dice. Cuando llega a los 49 y está por llegar su cumpleaños, el tipo está temblando porque mañana cumple 50 y ese se va a morir. Y el tipo está nervioso. ¿Por qué? Porque él dijo, yo también me voy a morir. Mi abuelo tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer. Seguramente que a mí también me va a agarrar un cáncer. ¿Qué palabra estás enviando hacia tu futuro? Amén. Entonces hoy vamos a enviar una palabra poderosa para el 2012. En el nombre de Jesús. Wow, eso es lo que Dios tiene para tu vida. Y dice la palabra que Dios preparó. Dios preparó. ¿Y qué es lo que Dios preparó? Dios no preparó enfermedad. Dios no preparó miseria. Dios no preparó pobreza para tu vida. Dios no preparó derrota para tu vida. Dios preparó lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre. No tiene la capacidad de entender. Dios preparó cosas tremendas para tu vida. Pero ¿cómo yo voy a descubrir eso? ¿Y cómo yo voy a entrar, mis hermanos, en un mundo nuevo y diferente para poder ver eso? ¿Sabe una cosa? Deja de ver con tus ojos humanos y empezar a ver con los ojos de Dios. Porque ahí dice, yo nunca, luego voy a, dice. Cuando vos dijiste yo nunca, estás haciendo decretos de muerte. Y como viene el tsunami del Espíritu, viene un mover de Dios tan grande, la iglesia tiene que estar preparada para poder recibir todas estas maravillas que Dios tiene. Amén. Entonces, dice la palabra, ¿cómo yo puedo entender eso? En el versículo 10 dice, pero Dios, en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 10 dice, pero Dios, y pero Dios. Esa palabra es clave. Pero Dios, decirle que está al lado, pero Dios. Pero Dios. Entonces, cuando dice, pero Dios nos las reveló. Dios te revela, Dios no te enseña, Dios te revela, Dios no te enseña, Dios te revela. ¿Saben lo que quiere decir revela? Revela es cuando usted tiene una foto que está totalmente oscura, usted mira la foto y no puede entender nada, pero toda la fotografía está dentro de esa foto, ¿verdad? Pero cuando usted pone en el producto químico exacto, y luego, ¿qué va pasando ahí? El milagro. Se va dando la película. Y usted dice, wow. Tremendo, ¿verdad? Entonces, así es cuando te sumergís en el Espíritu, la química de Dios en tu vida y todo lo que le pudiste creer a Dios, lo que no se entendía en tu vida, empieza a tener orden y claridad. Pero Dios nos la reveló. Wow. Dios quiere revelar la película de tu vida. Ahora, ¿cómo yo lo consigo? Miren, el problema con nosotros no es un problema de Dios, es un problema humano, un problema nuestro. Si podés creer, dice, porque para el que cree, ¿qué es? Todo le es, ¿qué cosa? Posible. Entonces, miren, mis hermanos, lo que dice en Hebreos 10.